Buenos días. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar nosotros es el movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el tema. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme va a tener dos características. Aquí tenemos la primera, se llama rectilíneo porque el movimiento es en línea recta. Aquí podemos ver la línea recta del movimiento. Tendrá un punto de partida, un punto de llegada, ¿cierto? Y habrá lógicamente entonces una distancia. Esa distancia al hacer el movimiento desde el punto de partida al punto de llegada, se también nos dará un tiempo. Entonces ya vemos que en un movimiento intervienen dos magnitudes, la distancia que se recorre y el tiempo que transcurre al movimiento. Bien, y como segundo se llama uniforme, el movimiento uniforme, porque su velocidad es constante, o sea, no varía. En ese caso, podemos decir entonces que la velocidad es la distancia recorrida por el objeto o por un objeto en un tiempo determinado. Es la distancia, la velocidad, ¿no? Es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Eso sería velocidad. Bien, teniendo en cuenta esas dos características del movimiento rectilíneo uniforme, que es en línea recta y que es uniforme porque su velocidad es constante, entonces se establece una fórmula. Esta fórmula nos relaciona la velocidad, en donde nos dice que la velocidad la podemos calcular dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo. Tener en cuenta que la distancia es una magnitud de longitud y se mide en kilómetros, metros, pies, pulgadas, etcétera. Eso ya lo hemos visto. Y el tiempo en segundos, minutos, horas, etcétera. Bueno, bien. Para que tengamos más claro el concepto de velocidad, voy a dar dos ejemplos sencillos. Si yo digo que un móvil, recuerden que un móvil es, que es un objeto que se mueve, está a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Cómo lo interpretamos? 30 kilómetros por hora quiere decir que cada hora, ¿cierto? Es el tiempo. Ese objeto se mueve 30 kilómetros o recorre 30 kilómetros. Aquí vemos una grafiquita pequeñita. Fíjese que entonces, que si ese es el punto de partida, entonces al transcurrir una hora, él ha recorrido 30 kilómetros. Entonces, como la velocidad es constante, a las 2 horas ha recorrido el doble, o sea, 60, y a las 3 horas el triple, o sea, 90, y así sucesivamente. Es decir, cada hora recorre 30 kilómetros. Ese es el concepto de velocidad. Si vemos un segundo ejemplo, acá vemos que eh, en este caso dice que la velocidad es 5 metros por segundo. ¿Cómo la interpretamos? Diríamos que cada segundo este móvil se desplaza 5 metros. Y vemos nuevamente un diagrama. Si el punto de partida es este, entonces al transcurrir un segundo, él va a desplazarse 5 metros. Al transcurrir 2 segundos, el doble, o sea, 10 metros, y al transcurrir 3 segundos, habrá 15 metros, y así sucesivamente, es decir, cada segundo va a recorrer o va a aumentar su distancia 5 metros. Bien, bueno. Bien, entonces ahora miremos otra parte. Hemos dicho que entonces que la velocidad está determinada por la distancia dividido entre el tiempo transcurrido. Entonces aquí vamos como son tres variables, o mejor, tres magnitudes, velocidad, distancia y tiempo, vamos a establecer tres fórmulas. Eso se hace por medio de la transposición de variables. Entonces, vamos a utilizar esta primera fórmula que dice velocidad igual a distancia sobre tiempo cuando nos pidan en algún problema hallar la velocidad, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que conocemos la distancia y el tiempo. Bien. Si nosotros pasamos acá en la primera fórmula este tiempo,
miremos el igual acá. Si este tiempo que está dividiendo lo paso al otro lado del igual acá a la parte izquierda a multiplicar la velocidad, entonces nos va a quedar que distancia es igual a velocidad por tiempo. Sería otra fórmula. En este caso, esta fórmula la vamos a utilizar cuando nos pidan hallar la distancia si conocemos la velocidad y el tiempo. ¿Listo? Por eso dice que es cuando dice distancia es igual a velocidad por tiempo. Y si ahora pasamos este tiempo, pasamos esta velocidad que está multiplicando el tiempo, la pasamos acá al otro lado del igual a dividir, entonces así despejaremos t y nos queda que t es igual, o el tiempo, a la distancia dividida entre la velocidad. Esta tercera fórmula la vamos a utilizar cuando nos pidan hallar el tiempo y conocemos la velocidad y la distancia. ¿Listo? Bien, estas tres formulitas vamos a hacer unos problemas ahorita más adelante para que lo tengan en cuenta. Bien, por otro lado, tener en cuenta algo importante. Siempre las respuestas se deben dar en el sistema internacional o MKS. El sistema internacional o MKS, ¿quién nos indica? Que tenemos la magnitud de longitud, masa y tiempo. Que la longitud siempre, por eso dice aquí MKS, se debe dar en metros y la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Bien,